palabra sin enrollarme más para que nos explique qué es lo que está detrás, a qué intereses responde el Fondo Mundial para la Naturaleza, según su nombre en español. Javier. Bien, antes de explicar, bueno, yo creo que hay que comprender bien cómo funcionan muchas de estas ONGs que nos venden como protectoras de la naturaleza a nivel global. Muchos seguramente sepan que algunas de estas ONGs realmente son tapaderas de empresas, organizaciones de interés internacional, empresas tecnológicas, de recursos petrolíferos, etcétera, con el objetivo primero de lo que se llama limpieza de imagen, ¿no? Lo que llaman respuesta social corporativa, que viene a ser, pues, yo como empresa contamino X, pero por otro lado, pues patrocino organizaciones que se dedican a plantar árboles, etcétera, etcétera, con el fin de que no parezca tan malo. En el caso de WWF, el Panda ha estado relacionado y está relacionado con muchísimas agencias internacionales y empresas. Estamos hablando, por ejemplo, que uno de sus grandes financiadores es la Comisión Europea, agencias internacionales de países como por ejemplo España, Finlandia, Noruega, empresas como Coca-Cola, Monsanto, los bancos HSBC, en fin. Cuando vemos quién está detrás, como siempre digo, follow the money, seguir el dinero, cuando vemos que una organización como WWF están todo este tipo de organizaciones y empresas que ponen muchísimo dinero para cubrir ciertos intereses, está claro que de independientes tienes poco. Además podemos ver otros ejemplos, como Amnistía Internacional, que pasaba para luchar por la justicia de personas que estaban encarceladas de manera injusta, a hoy en día promocionar el aborto. Ya me dirán ustedes que tiene que ver la amnistía con el aborto, pero vemos, por ejemplo, cómo están estos realmente intereses, ¿no?, detrás de todo esto. En el caso de la del Panda, hay un libro que se llama Panda Leaks, de un autor alemán muy interesante, que explicaba precisamente quién estaba detrás. Él nombraba a un grupo llamado los 1001 ricos, que sería una organización, siempre según este autor, creada por los dos príncipes Felipe y Bernhard de los Países Bajos en el año 61, con el fin de canalizar de alguna manera donaciones a esta organización y a otras, pero en especial a esta, con el fin de que pues sirviera a los intereses de los plutócratas. Hemos visto, por ejemplo, o se ha documentado, casos en el que, por ejemplo, empresas de intereses con temas de madera y demás, en temas de la Amazonía, pues se acercaban a esta organización para que supieran o que les dijeran cuáles eran aquellos territorios que podrían deforestar y cuáles no, siempre y cuando obviamente WWF, los del Panda, hicieran una campaña de promoción de pues la defensa de la naturaleza, etcétera, etcétera. Es decir, vemos siempre cómo hay dos caras. Están las caras, la cara del interés comercial, que es grandes empresas, grandes conglomerados invirtiendo en estas organizaciones, y luego la cara bien pensante, la cara progre, por así decirlo, que es la que nos venden diciendo que luchan por el interés global. Realmente están defendiendo los intereses de aquellos que sean financiados. Pero ¿por cuál es el problema de estas ONGs que actúan en numerosos países? Es que realmente lo que hacen precisamente es limitar los intereses nacionales con el objetivo de que muchísimas veces los intereses supranacionales de las multinacionales se impongan por encima de esos intereses nacionales. Por eso en muchísimos casos, por ejemplo, entre otros, Putin ha echado del país a muchas de estas ONGs diciendo que en el fondo son agentes de agencias internacionales o de países extranjeros con intereses estratégicos en el país. Eso, por ejemplo, también ha pasado con Soros. Muchísimas de las fundaciones que financia Soros tienen ese interés, es decir, están financiados con un interés que es el que sirva a aquellos que financian, no que sirvan a un interés común en la nación. Crean una magma, crean un cambio de opinión, crean una modificación en la opinión pública a favor de unos intereses, pero que en el fondo están actuando a favor de otros. Javier, yo he titulado todo esto estos días y esta entrevista que te estamos haciendo la vamos a cortar para llevarla a las redes sociales con el título de El Panda y la pandilla, porque al final son pandillas de personas que están siempre en la misma longitud de onda, que son esa agenda famosa 2030, esos intereses de Naciones Unidas por promover la esterilidad en cualquier parte del mundo y de cualquier manera, y la esterilidad, ya sabes, y lo hemos explicado muchas veces, que se manifiesta en un montón de asuntos. Específicamente uno que has mencionado, que es el aborto, que por cierto, con el que WWF también está muy comprometido en diversos documentos a los que yo durante la semana pasada tuve acceso y pude
leer. Es decir, no son, desde un punto, no solamente es la defensa de intereses económicos, que por supuesto que están siempre ahí, es la defensa de vicios ideológicos muy marcados y en el que coinciden prácticamente toda esta gente. Durante la pandemia pudimos explicar a nuestros espectadores que prácticamente se iban a dedicar el entorno de 4 billones de dólares en el mundo para tratar de hacer resurgir económicamente las diversas naciones del mundo, entre Estados Unidos, la Unión Europea, América Latina, algunas partes de Asia y de África. Estábamos hablando de entre 4 y 5 billones de dólares los que se van a ir poniendo sobre la mesa para tratar de que la depresión en la que estamos entrando no dure demasiado o al menos haya una recuperación. Fíjate que si coges la revista Forbes y sumas lo que tienen en este momento en sus cuentas corrientes los 100 primeras fortunas del mundo, y esa es una cosa que se puede hacer rapidísimamente, es coger la lista de las 100 primeras fortunas, las sumas y suman 5,2 billones. Es decir, que 100 personas en el mundo tienen un patrimonio que es 5 veces el Producto Interior Bruto de España. ¿Vale? 5 veces el Producto Interior Bruto de España. Y que con un 80% del valor de esas 100 primeras fortunas, 100, porque 200 suman 7,3 billones, pero esas 100 primeras fortunas darían para, con un impuesto determinado, darían para resolver el problema económico y situarnos económicamente en el mismo sitio donde estábamos al principio de la crisis. Un poco para hacernos una idea de qué estamos hablando, ¿no? De la enorme concentración de recursos en tan poquísimas manos que te preguntas, ¿eso del globalismo en qué consiste exactamente? Claro, es que esto que dices yo creo que es la clave del problema, ¿no? Cuando nombramos, por ejemplo, que precisamente ese 1% de la población tiene el 51% de los recursos y que pues quizá cuando las soluciones que nos plantean más que soluciones son parches. Yo no digo desde un punto de vista comunista de la repartición de la riqueza, pero está claro que hay un dinero muerto, no muerto, pero que se está reinvirtiendo, que realmente puede llegar a los bolsillos de la ciudadanía sin tener que cada vez más presionar en impuestos a los ciudadanos de las clases medias y bajas. Pero, por ejemplo, también estabas diciendo algo importante, ¿no? La influencia que tiene todo esto en políticas. Y además, si nos vamos a los informes económicos, por ejemplo, de los del Panda, vemos en su página, en su informe del año pasado, que casi 35 millones de dólares eran solo donados por gobiernos. Es decir, si estamos ante una ONG, organización no gubernamental, que recibe financiación por millones de gobiernos del mundo, está claro que tiene poco de ONG y tiene mucho de NG, o de OG, perdón, ¿no? Es decir, hay un gran entramado, o sea, es como lo de Soros, ¿no? O sea, hay un gran entramado de intereses supranacionales, empresariales, que poco o nada tienen que ver con los intereses reales que nos están vendiendo. Porque al fin y al cabo, eso también es el negocio del cambio climático. Mucha gente se lleva las manos a la cabeza con aquellos que ponemos en duda el cambio climático, pero es que las cifras están ahí, ¿no? Sobre todo el problema del cambio climático ya no es tanto la repercusión que tenga en el planeta, que eso es otro debate, sino realmente las políticas que se están forzando, con lo que tú decías muy bien enfocado, de la Agenda Global 2030, qué tipo de políticas están aplicando. Y son políticas de restricción de las libertades económicas y de las libertades de las personas. Si, por ejemplo, que aquí es donde incluso los progresistas no acaban de captar el mensaje, si tenemos las políticas aplicadas para proteger el medio ambiente, que dicen que no se pueden utilizar ciertas industrias, por ejemplo, contaminantes como las del carbono o las del petróleo, lo que estamos haciendo es perpetuar el régimen que los mismos progres quieren acabar. Es decir, si dicen que hay una gran diferencia entre países ricos y países pobres o en vías de desarrollo, si los mismos países ricos, que son los que están promoviendo estas políticas progresistas, pronaturalistas, son los que prohíben a los países en desarrollo poder desarrollarse para equilibrar la balanza, o digamos, de desarrollo entre países ricos y pobres, estamos condenando a esos miles de millones de personas a continuar en la pobreza. Si no permitimos esa equiparación tecnológica o algo menos industrial, lo que estamos haciendo es que esos países pobres sean para siempre los de donde saquemos materias primas y nosotros les vendamos los productos que tengan que consumir
consumir, bien sean manufacturados o bien sean tecnológicos. Es decir, esta pequeña trampa no parece que los progresistas lo entiendan, y si lo entienden se callan, porque aquí hay en juego miles de millones de dólares. En cambio, luego también volvemos a lo mismo, las restricciones económicas. Es decir, ¿quiénes son estos entramados supranacionales para decir a qué países cómo tener que manejar su industria? Que al fin y al cabo estos verdes, que se les llama, por ejemplo, como sandías, ¿no? Verdes por fuera, rojos por dentro. En el fondo, como tú muy bien decías, poco tiene que ver con soluciones realmente plausibles, y tiene que mucho que ver con soluciones ideológicas. Porque si tan preocupados estamos con el medio ambiente, ¿por qué tenemos, por ejemplo, el protocolo de Kioto, que nos lo nombran siempre, pero que no vale absolutamente para nada? Porque hay países que lo firman, hay países que no. Europa, de hecho, ha aumentado sus emisiones, China no lo cumple, Estados Unidos no lo quiere cumplir. Entonces vemos que realmente no hay un consenso internacional. Por lo tanto, el ciudadano normal, como nosotros, creo que puede llegar a entender que realmente no hay una preocupación formal. Porque si realmente no hubiera una verdadera preocupación y hubiera realmente un problema, como decía Ocasio-Cortez del Partido Demócrata, que el mundo se iba a acabar en 12 años, o la Mesías Greta Thunberg, que nos íbamos a morir en 5, pues entonces tendríamos que hacer un reseteo financiero, un reseteo mundial y empezar de cero. Pero estamos viendo cómo estas políticas, primero, sirven para esquilmar el dinero público, y segundo, para introducir una agenda muy bien ideológica. Javier, perdona que te interrumpa, el otro día veía una de las últimas subvenciones del año 2019 a WWF, el Panda y su pandilla, en España. La subvención eran 251.000 euros, y el objeto para el que debería destinar ese dinero era la mejora de la relación entre el hombre y el lobo en Andalucía. ¿Vale? 251.000 euros. ¿A ti te parece, Javier, razonable que cuando sales de tu casa y ves los comedores sociales como están, este país siga dando subvenciones para mejorar la relación entre el lobo y el hombre en Andalucía a organizaciones gubernamentales, porque obviamente no son organizaciones no gubernamentales, son claramente gubernamentales y pegadas, en el mejor de los casos, a intereses bastardos de aquellos que tienen más recursos en el mundo? ¿A ti te parece normal que se dediquen ni un solo centavo, ni un solo céntimo de euro a esas cosas, estando como está España? No es que no sea normal, es que es un insulto a los españoles y es un insulto a las personas realmente necesitadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también los chiringuitos ideológicos, los feministas, en fin, los separatistas, todo este tipo de dinero que, cuando los gobernantes vienen a decir que no hay dinero, que tienen que aumentar la recaudación, ya al menos gran parte de la población creo que se está dando cuenta de a dónde va realmente el dinero. Porque si tú mismo dices, se gasta el dinero en mejorar la relación con el lobo, no se va a dar el dinero al lobo. A alguien se le va a dar, a qué chiringuitos se le dan, a qué personas se le dan, en qué se gasta ese dinero. Porque bueno, luego, como en todos los proyectos, yo he trabajado en alguna fundación, tiene que haber un registro de proyectos y tiene que haber después una memoria económica que se presente y que demuestre en qué se ha gastado ese dinero. A mí me gustaría ver las memorias económicas de los proyectos de este tipo de financiaciones, porque la verdad es que yo creo que tienen que ser como poco para echarte a reír. Pero luego también en toda esta agenda ideológica, uno de los puntos clave para lograr, o digamos, para luchar contra el cambio climático según la Agenda Global 2030 es la igualdad de género. Entonces, a mí que alguien me explique cómo luchamos contra la contaminación con la igualdad de género. Entonces vemos cómo bajo un falso supuesto de políticas bondadosas siempre subyace una política ideológica, que yo creo que esto es lo más preocupante. El problema es que esto más ha calado en muchísimos, no solo en España, ha calado en muchísima parte del mundo global, en el que la gente pues se suma a este carro progresista, a este carro supuestamente bondadoso, pero que en el fondo ahí es donde se aplican las políticas de ese nuevo orden mundial, ¿no? Javier, yo creo que será bueno, al menos si hemos conseguido que nuestros espectadores, cada vez que vean a ese bondadoso, tranquilo oso panda, sepan que detrás de él hay una pandilla con unos dientes afiladísimos y a veces enormemente peligrosos. Así es, y no solo el Panda, como decía antes, Amnistía Internacional, en fin, un sinfín de organizaciones que han, como tú bien decías antes, han redirigido, reenfocado su misión para dedicarse a promover el aborto, promover ideología de género, que poco o nada tiene que ver con la misión fundamental por la que fueron creados. Porque al final, Javier, el objetivo es siempre el mismo, que seamos menos.
Sí, la obsesión por la despoblación va muy relacionada con esta campaña pro cambio climático que nos han metido desde hace décadas. Si nos fijamos en cómo vendían la idea, siempre nos han dicho que somos demasiados. Más esto lo enlazo con lo de antes, ¿no? Qué curioso. Siempre nos han dicho que éramos demasiados, pero nadie hablaba de hacer un cambio de sistema económico mundial. Nadie hablaba de qué hacer con ese 51% de riqueza de ese 1% de la población. La solución, ese parche, es acabar con la vida de miles de personas, no mejorar su nivel de vida y, por lo tanto, su nivel de contaminación. Resulta que, para estos progresos del cambio climático, los países más desarrollados son los que menos contaminan porque precisamente gracias a ese grado de desarrollo han conseguido mejorar el ratio de producción-contaminación, algo que no ocurre precisamente en países subdesarrollados. Mientras se sigan aplicando las políticas del cambio climático, va a seguir habiendo países subdesarrollados y, por lo tanto, va a seguir habiendo contaminación. Less people, more slaves. Menos gente, más esclavos. Eso es. Muchas gracias, Javier. A vosotros, un placer. Un abrazo, gracias por atendernos. Buen día. Hasta pronto. Bueno,